16H1889, un proyecto de investigación dirigido por Luis Legal y la doctora Belarmina Benítez. Investigadores: Fabiana Gilardoni, Julio Carrizo, Oscar Estigarribia, Máxima Benítez, Rubén Morenate. A veces las mayores lecciones vienen desde donde menos te lo esperas. Hoy vamos a ver cómo una crisis mundial acabó siendo, casi sin querer, un motor de cambio y de aprendizaje en la educación universitaria argentina. Para entender esta historia tenemos que viajar a El Dorado, en la provincia de Misiones, Argentina. Allí la carrera de bibliotecología de la Universidad Nacional de Misiones funcionaba con total normalidad hasta que, claro, llegó el 2020 y como todo el planeta, las reglas del juego saltaron por los aires. Y así, lo que empezó como una emergencia sanitaria, que de repente se convirtió en otra cosa, en una especie de experimento gigantesco, en tiempo real y sin ningún tipo de guión. El problema era este: de un día para otro, todo el mundo a su casa. La corte de primer año de 2020 tuvo que pasar a un modelo a distancia. Hubo que improvisar con las herramientas tecnológicas que se tenían a mano. Herramientas que desde luego no estaban previstas en el plan de estudio original. Pero aquí es donde la historia da un giro muy interesante, porque en lugar de limitarse a sobrevivir a la crisis, un grupo de investigadores decidió que había que estudiarla. Vamos a ver cómo este caos se convirtió en un punto de partida para una investigación académica. Estos investigadores vieron una oportunidad de oro, una ocasión única para aprender de todo esto. Y es así como nació un proyecto de investigación de 4 años, pensado para analizar a fondo qué había ocurrido realmente durante este cambio forzoso y sobre todo para sistematizar toda esa experiencia. La primera gran pregunta que se hicieron era fundamental, que no se trataba solo de qué programas se usaron, sino de cómo eran esas nuevas formas de enseñar, qué había cambiado de verdad en la relación entre los docentes y los alumnos. La segunda pregunta va un pasito más adelante. ¿Cuál fue el impacto real de la tecnología? ¿Fue simplemente un sustituto, un parche para la clase de toda la vida? ¿O de verdad transformó las prácticas de enseñanzas en estas carreras? Y por último, se centraron en el factor humano. Más allá de los programas y plataformas, ¿qué habilidades digitales fueron las cruciales para que todo aquello funcionara? ¿Estaba la gente preparada? Estas 3 preguntas son el esqueleto de toda la investigación. El siguiente paso era ver cómo encontrar las respuestas, y esto nos lleva a la metodología del proyecto, pieza clave para entender el rigor de todo el trabajo. Para el análisis, el equipo usó un concepto que me parece fascinante: la polisemia metodológica. Suena muy técnico, pero la idea es bastante sencilla. En lugar de un método único y rígido, lo plantearon como si tuvieran una caja de herramientas muy completa. Es que un fenómeno tan complejo no se puede entender desde una sola perspectiva. Hay que mirarlo desde varios ángulos para tener la foto completa. Y esa caja de herramientas combina 2 enfoques. Por un lado, método cualitativo para captar la experiencia humana, entrevistas, etnografía virtual. Y por otro lado, métodos cuantitativos, como cuestionarios online para tener datos medibles y poder analizarlo con software de estadística. Y ojo,
todo esto no es un estudio improvisado. Hay una hoja de ruta perfectamente estructurado a lo largo de 4 años. Empezó con la planificación en 2023, la recogida de datos en 2024, el análisis en 2025 y los más importantes. Todo culmina en 2026 con la difusión de los resultados mediante artículos científicos y actividades de transferencia. Para que todo este conocimiento sirva de verdad para algo, pero bueno, la clave del proyecto no era solo analizar documentos, sino escuchar directamente a las personas que vivieron todo aquello, y la clave es la increíble variedad de fuentes que se usaron en este proyecto de investigación. Se analizaron desde documentos oficiales, planes de estudios y las propias aulas virtuales. Pero sobre todo se recogieron las voces de los docentes y de los estudiantes, con entrevistas y grupos de discusión. El objetivo era claro, tener la historia completa desde todas las perspectivas posibles. La enseñanza no es algo estático, es una construcción social que se puede analizar, se puede desmontar y se puede volver a construir de una forma mejor. La crisis en este sentido fue una oportunidad para esa deconstrucción a la fuerza. Y eso nos lleva a la pregunta final, que es la más importante. ¿Para qué todo este esfuerzo investigativo? Porque no se trata solo de entender el pasado, sino de usar ese conocimiento para construir un futuro mejor para la educación. El objetivo es así de claro y directo: generar conocimientos fiables que sirva para mejorar las propuestas de enseñanzas de la universidad, especialmente en contextos donde la tecnología tiene un papel protagonista. El plan es activo: comunicar los resultados, aportar a la formación de otros profesores, mejorar el propio plan de estudio, muy importante, transferir ese conocimiento a otras instituciones. A fin de cuentas, el alcance es todavía mayor. Se busca que esta investigación aporte herramientas para fortalecer las propias políticas universitarias, haciendo que la educación superior no solo sea de calidad, sino que esté más conectada con las necesidades reales de la comunidad. Y cerramos con esta pregunta, que es la reflexión final. Lo que empezó como la respuesta a una emergencia en una pequeña cohorte de estudiantes del Dorado, Argentina, se ha convertido en una fuente de conocimiento con el potencial de impactar en cómo se enseña y se aprende en la universidad. Una prueba de que a veces las crisis nos obligan a mirar las cosas de una forma completamente nueva. Para más información sobre esta investigación y sus investigadores, pueden visitar el sitio web cienciasnea.witsite.com/inicio o comunicarse a su correo cienciasnea@gmail.com.